Bienvenidos a todos y todas. Estás escuchando Ancestral Podcast, el podcast que te ayudará a reconciliarte con tu salud digestiva y hormonal y a crear un estilo de vida acorde con tu fisiología y evolución. Yo soy Claudia Feito, dietista nutricionista y experta en PNI. Y yo soy Marga Díaz, química, dietista y experta en PNI. Y juntas vamos a acompañarte en este viaje de reencuentro con tu salud ancestral. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas a la segunda entrega de esta serie de podcast donde Marga nos está hablando sobre la enfermedad celíaca. Y en esta segunda parte, Marga, sobre todo nos vas a hablar de manifestaciones clínicas y de los entresijos que hay en el diagnóstico, ¿verdad? Sí, exactamente. Hoy vamos a dedicarlo a estos dos puntos importantes porque también están muy relacionados, ya que el diagnóstico de la enfermedad celíaca no es nada sencillo, como vamos a ver, tiene muchos entresijos, como tú acabas de decir, y esto es debido a que las manifestaciones clínicas, los signos, los síntomas son muchos y muy variados, y además muchas de las personas presentan pocos síntomas, ¿no? O incluso pueden ser asintomáticos, me refiero a las personas celíacas, y esto, claro, deriva en una situación súper complicada para realizar primero una sospecha diagnóstica y luego, claro, llegar a un diagnóstico, ¿no? Perfecto. Pues entonces, si te parece, nos ponemos manos a la obra y empezamos hablando de las manifestaciones clínicas. Perfecto. Pues nada, las manifestaciones clínicas me gustaría empezar hablando sobre el conocido iceberg de la enfermedad celíaca. Que, bueno, en realidad hay como dos icebergs. Uno que es para temas síntomas, ¿no? En el que en la punta encontramos los síntomas como más conocidos y que se puedan, o sea, son más visibles o más asociables o evidentes y más asociables a la enfermedad celíaca, como pueden ser los síntomas digestivos clásicos, ¿no? Diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal, pérdida de peso, que esto, como comentamos en el primer episodio, se da mucho, sobre todo en niños, este patrón tan marcado. Pero luego tenemos en la base del iceberg esta gran base en la que un 75-80% de los pacientes se encuentran ahí y ya son pacientes que tienen síntomas muy leves, lo que llamamos oligosintomáticos, o que tienen manifestaciones extradigestivas, que es difícil a veces asociarlas de primeras con una enfermedad celíaca. Y de hecho todas estas manifestaciones son más predominantes, estas formas de presentación de enfermedad celíaca, en los adultos. Y luego el otro iceberg que comentaba era el de los diagnosticados y no diagnosticados, que como vimos en el primer episodio, hay un montón de celíacos sin diagnosticar, entonces los diagnosticados sería la punta del iceberg y los no diagnosticados, que hay un montón, pues sería la base grande del iceberg. Perfecto, Marga. Entonces ahora nos hablarás específicamente de unos cuantos signos, síntomas y estas alteraciones analíticas más comunes que nos estabas comentando. Sí. Pues en principio voy a enumerar los signos, síntomas un poco más frecuentes en las que se suele presentar la enfermedad celíaca y bueno, me voy a dedicar un poco al adulto, ¿vale? Porque hay un listado muy grande de signos y síntomas desde el niño pequeño, ¿vale? Luego ya los adolescentes y luego los adultos, están como divididos un poco. Entonces me gustaría, bueno, centrarlo en el adulto por no alargar mucho más y ahora voy a enumerar un poco los digestivos, que puede haber diarrea crónica, pero sin embargo también puede aparecer estreñimiento. Puede haber dispepsia, puede haber un dolor abdominal recurrente después de las comidas, puede haber una pérdida de peso, pero ya sabemos que no siempre es así, que habíamos hablado que muchas de las personas también cursan con sobrepeso, ¿no? Puede haber muchos síntomas que pueden simular a un síndrome de intestino irritable. De hecho, muchos celíacos probablemente estén diagnosticados de este síndrome, del síndrome de intestino irritable, mal diagnosticados. Pueden presentar vómitos también recurrentes, sin una causa muy aparente. Y bueno, entre otras cosas, ahora voy a ir nombrando diferentes manifestaciones, por ejemplo, hematológicas. Los celíacos pueden cursar con anemia, es muy frecuente. Es muy derivado de síndromes de malabsorción, derivados de cómo tienen su
su intestino sobre todo, ¿no? Que esto les provoca que tengan un síndrome de malabsorción, cierta permeabilidad intestinal y que les derive en anemia pues por no absorber bien hierro, vitamina B12, folato, ¿no? Luego también tienen una tendencia a hemorragias, por ejemplo, porque también pueden tener déficit de vitamina K por esta mala absorción que comentamos. Luego también pueden presentar trombocitosis porque está muy relacionado con la enfermedad celíaca con hipoesplenismo, que es una hipofunción del bazo. Luego también podemos encontrar manifestaciones endocrinas como amenorrea, infertilidad, impotencia también, ¿vale? Porque hay un eje HPG, hipotálamo pituitaria gónadas, ¿vale? Un eje sexual alterado, bien sea por malnutrición y entonces podemos acabar o eso, pérdida de peso, a lo mejor una amenorrea hipotalámica por culpa de este déficit nutricional. Luego también puede haber déficit de zinc o folato, que son muy importantes en estos temas también. Podemos encontrar lo que llamamos un hiperparatiroidismo secundario, derivado de un déficit de vitamina D y un déficit de calcio o déficit de calcio, ¿vale? Luego, en cuanto a manifestaciones cutáneas, aquí es muy interesante y luego voy a dedicarle un capítulo a la dermatitis herpetiforme, porque es también, digamos que es la manifestación de la enfermedad celíaca en la piel, en la que la autoinmunidad se dirige a la epidermis, también mediada por anticuerpos. Luego podemos presentar también edema, porque puede haber una hipoproteinemia, las proteínas estar bajas en sangre. Puede haber hiperkeratosis folicular y dermatitis, porque también podemos tener déficit de vitaminas importantes, como puede ser en este caso la A o también del complejo B. Pueden aparecer petequias o equimosis, también por el déficit que comentábamos de vitamina K, por ejemplo. Luego, en cuanto a hígado, las manifestaciones hepáticas, pues a veces se elevan las transaminasas sin motivo aparente en muchas personas que son celíacas o a lo mejor personas que todavía no tienen el diagnóstico, pero pueden tener las transaminasas elevadas en sangre. No se sabe por qué exactamente, puede ser una posible hepatitis linfocílica quizá. Bueno, no se sabe tampoco porque se elevan estas transaminasas. Luego tenemos la hepatitis autoinmune, que puede aparecer también en enfermedad celíaca, porque ya hemos perdido esta tolerancia inmunitaria y entonces pues podemos también debutar en otra autoinmunidad, ¿no? Como puede ser una hepatitis. Luego hablaremos también de otras autoinmunidades que pueden ir relacionadas. Manifestaciones neurológicas. Aquí, esto es muy importante, ¿no? Tener en cuenta que yo puedo tener enfermedad celíaca con manifestaciones extradigestivas exclusivamente neurológicas, que esto es, a mí me parece, bueno, una cosa a destacar. Neuropatía periférica, porque también, claro, tenemos una mala absorción importante, sobre todo de vitamina B12, que aparece en muchos celíacos, pero también puede ser de vitamina B1, de tiamina, y poder derivar en una neuropatía periférica. La ataxia también es común, ¿vale? Por este déficit también de B1 o alguna autoinmunidad, mediada por alguna autoinmunidad que se derive en el cerebelo, ¿no? Luego puede aparecer la desmielinización de las vainas en el sistema nervioso central, también, por ejemplo, este déficit de B12 y otros trastornos inmunitarios que puedan ir asociados. Pueden aparecer vértigos también. Luego, en cuanto a las manifestaciones musculares y óseas, pues es muy frecuente por el déficit de calcio o de vitamina D o por este hiperparatiroidismo secundario que comentábamos antes, pues presentar osteopenia o osteoporosis u osteomalacia, ¿vale? Que esto puede derivar en fracturas frecuentes, ¿vale? Sobre todo en el adulto y en el adulto joven. Sarcopenia, esta baja masa muscular que podemos encontrar también relacionada con lo que había comentado antes, por la hipoproteinemia, por esa desnutrición a nivel proteica que podemos presentar. También porque podemos estar inflamados, ¿no? Y la inflamación ya se ve que dificulta la ganancia de masa muscular, ¿no? Esta inflamación de bajo grado que puede derivar de tener una autoinmunidad en acción. Atrofia muscular, tetania, calambres, esto, bueno, pues está también relacionado con diferentes minerales, por ejemplo el calcio, el magnesio o como la vitamina D.
Podemos tener también trastornos electrolíticos cuando tenemos también diarreas crónicas y entonces podemos derivar en hipopotasemias, por ejemplo, que nos pueden derivar en parestesias o en otro tipo de paresias, por ejemplo, o debilidad muscular, ¿vale? Todo esto está relacionado con manifestaciones neurológicas también, a veces, ¿vale? Son las dos cosas relacionadas. Manifestaciones musculares debido a problemas neurológicos, ¿no? Y luego también pueden haber mecanismos inmunopatogénicos que puedan estar ahí incidiendo. En cuanto a las manifestaciones óseas, como decíamos, es muy común ver estados carenciales que deriven en osteoporosis. Son hallazgos muy frecuentes en celíacos por esta mala absorción que está presentada de forma crónica a la larga en el tiempo. En la mujer es frecuente el tema de la infertilidad, ¿no? O si pues se queda embarazada, que el feto no se desarrolle, tenga un retraso en su desarrollo, o que haya abortos de repetición, o que haya alteraciones menstruales, por ejemplo. Esto también es importante que el clínico, cuando tenga a una mujer con este perfil, pues tenga en cuenta que puede estar hasta ante una persona que es celíaca, ¿no? Luego, lo del tema de las anemias que comentábamos también en el otro episodio, que puede haber una anemia ferropénica crónica sin explicación, resistente a un tratamiento oral con hierro que no acaba de subir la ferritina. Estas anemias que pueden tener las personas celíacas pueden derivarles a que tengan talla baja o también, por ejemplo, los déficits nutricionales a pues que salgan frecuentes aptas orales, ¿no? Por esta malnutrición o desnutrición que pueden tener. Luego, muchas personas celíacas, lo que comentaba antes, están diagnosticadas de síndrome de intestino irritable. Habría que averiguar más, ¿no? Es un poco como el cajón desastre que siempre decimos, esa etiqueta de síndrome de intestino irritable. Entonces, muchos pueden ser enfermedades celíacas sin diagnosticar, ya que esta enfermedad celíaca también puede venir acompañada de otras disfunciones, sobre todo digestivas, ¿no? Que podemos catalogar como a lo mejor SIBO o ciertas intolerancias a lactosa, a fructosa, sorbitol, son intolerancias secundarias derivadas del estado gastrointestinal de ese celíaco, ¿no? Que al final se solucionan pues mejorando, o sea, haciendo la dieta sin gluten, si la persona es celíaca, ¿no? Entonces, bueno, o sea, habría que indagar un poco más por ahí en estas personas. Luego, cuando hay problemas psicológicos, trastornos de la conducta, ansiedad, depresión, es lo que llamamos el concepto, cuidado, de neuroinflamación. Porque ya sabemos que el gluten en todos los intestinos humanos estimula sobre todo la gliadina, ¿no? Contenida en el gluten, esta prolamina que hablábamos también en el anterior episodio, estimula a la zonulina, que es una proteína que se encuentra a nivel intestinal y hace que aumente nuestra permeabilidad intestinal. Esto hace que muchas sustancias que no tienen que pasar pasen a sangre. Proteínas sin digerir, endotoxemia que puede haber si hay, por ejemplo, un sobrecrecimiento bacteriano y hay muchos lipopolisacáridos, cosas así. Entonces, eso puede generar que en mi cerebro toda esa translocación se pueda transformar en neuroinflamación a nivel de cerebro, ¿vale? Y no es infrecuente la asociación pues, de esta neuroinflamación con la enfermedad celíaca por este mecanismo. Y luego eso, las enfermedades neurológicas que decía, pues epilepsia también, ataxia cerebelosa. Podemos debutar en esclerosis múltiple si en nuestra genética está ahí escrito, ¿no? Mioclonias, etcétera. Digamos que en este sentido es interesante saber que la epilepsia es unas 10 veces más frecuente entre los pacientes con enfermedad celíaca, ¿vale? Entonces, bueno, los síntomas neurológicos hay que tenerlos muy en cuenta. Y luego también puede haber muchas enfermedades autoinmunes asociadas con la enfermedad celíaca. Las más así que solemos encontrar más frecuentemente son las alteraciones tiroideas, las tiroiditis autoinmunes, con anticuerpos también positivos, antitiroideos, luego la diabetes tipo 1, la cirrosis biliar primaria, que a veces encontramos anticuerpos antimitocondriales, la hepatitis autoinmune con anticuerpos antinucleares. Y bueno, ahora hablaré también un poco más de las enfermedades autoinmunes que podemos encontrar muy relacionadas. Vale. Entonces, nos hablabas un poco de, bueno, has comentado que ibas a dedicar un tema a un tipo de dermatitis, ¿no? Que está estrechamente relacionada con esta enfermedad, ¿no?
Sí, sí, me gustaría ahora recalcar un poco que la manifestación cutánea, en cuanto a las manifestaciones clínicas a nivel piel, que está muy asociada a la enfermedad celíaca, es la dermatitis herpetiforme. Y es una manifestación cutánea que es patognomónica de la enfermedad en el 100% de los casos. Es decir, que cuando aparece esta dermatitis herpetiforme, se da por hecho casi al 100% que la persona es celíaca. Entonces, bueno, es importante que si tenemos reacciones cutáneas del tipo que sea, nos hagan este diagnóstico diferencial, porque puede ser clave en este sentido, ¿vale? Esta dermatitis aparece, según cifras que he encontrado, en un 25% de los pacientes con enfermedad celíaca. La consideran la tarjeta de visita de la enfermedad celíaca. A veces los celíacos no debutan en un primer momento con esta dermatitis, pero sí que pueden a la larga crear esta alteración cutánea, ¿no? Que aparezca. Entonces, sí, aparecen lesiones cutáneas simétricas que pueden estar distribuidas simétricamente en cualquier parte del cuerpo, que pueden ser más bien localizadas o pueden estar difusas. Aparecen también en forma de brotes y pican mucho, especialmente por la noche. Entonces se acompaña de mucho rascado también. Puede aparecer a cualquier edad esta dermatitis herpetiforme, pero está más asociada a la década de los 30, sobre los 30 años, por ahí, a partir de los 30 años, está más asociada a que pueda aparecer esta dermatitis. Parece ser que es excepcional que se manifieste en niños menores de 3 años, ¿vale? Y resulta que es más frecuente en varones. O sea, no quiere decir que las mujeres no la tengan, pero es más frecuente en varones, al revés que lo que es la celiaquía, otros síntomas de celiaquía, ¿no? Y nada, lo que comentaba antes, que alrededor de un 5% de los pacientes celíacos pueden desarrollar esta dermatitis herpetiforme a lo largo de su vida. Y es esto, simplemente pues remite con la dieta sin gluten, y para diagnosticarla pues se coge una biopsia de piel, ¿no? Y se mira si hay unos depósitos granulares de inmunoglobulinas A en una unión dermoepidérmica con una muestra de piel sana que la recogen alrededor de la lesión, de donde está la lesión. Y nada, en realidad esta prueba es bastante sensible, ¿vale? 90-95% de los pacientes que presentan dermatitis herpetiforme da positiva. Y bueno, en estos casos cabe destacar que la sintomatología digestiva es escasa. Las lesiones del duodeno en los pacientes con dermatitis herpetiforme pues no suelen ser muy frecuentes, o pueden ser parcheadas también, que a veces cogemos biopsia en un sitio y no es donde está la zona de la lesión. Y no hemos dado con el... Exacto. Y nada, también pueden haber otras afectaciones cutáneas que aparecen en el paciente celíaco, ¿eh? Eso sí que es verdad, que puede ser la psoriasis, los eczemas, la dermatitis seborreica, el vitíligo, la alopecia areata, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que cuando una persona esté diagnosticada de algo de esto, y a veces puede también tener síntomas digestivos o no, pero bueno, es que al final la enfermedad celíaca está relacionada con tantas cosas y tiene tantas manifestaciones que casi que la tendríamos que tener siempre en la cabeza cuando tenemos a una persona delante con cierta sintomatología, ¿no? Perfecto. Pues no sé si querías comentar algo más sobre las manifestaciones clínicas o ya pasaríamos al tema del diagnóstico, que aquí hay tela. No sé si querías comentar algo más. Sí, yo creo que sí que podemos ya pasar al tema del diagnóstico. Dejaré también en la web las pruebas diagnósticas en el caso de dermatitis herpetiforme, que es lo que se suele hacer, ¿vale? La biopsia cutánea, el estudio inmunológico. También se puede indagar si hay HLA DQ2 o DQ8 positivo, y que a veces también se hace estudio digestivo. Entonces, bueno, eso lo dejaré en la web para la gente que lo quiera consultar. Perfecto. Pues nada, pues entonces pasamos a cómo llegamos al diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿no? ¿Qué pasos hay, qué procesos, cómo se da? Vale. Hay una gran preocupación alrededor de cómo está la situación de diagnóstico por todo lo que estamos sacando a la luz, ¿no? En estos episodios de podcast que estamos constantemente pues incidiendo sobre la dificultad. Claro, hay un medio debate, ¿no? De que si el diagnóstico de celiaquía se podría considerar de hacer un cribado de la población en general, porque cumple algunos de los criterios que describe la OMS para hacer este tipo de cribados a toda la población,
que es una enfermedad de alta prevalencia, con una morbilidad significativa, que tiene una clínica muy poco específica y por tanto muchas dificultades en su diagnóstico, y que además hay técnicas serológicas de aceptable sensibilidad y alta especificidad, como vimos en el anterior episodio con los anticuerpos. Pero en la práctica clínica al final pues se considera que la estrategia diagnóstica, la más aceptada por la comunidad científica médica, es la búsqueda de casos. Entonces, bueno, al ir a buscar el caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta de qué va a depender el diagnóstico? Pues mira, el punto número 1 y muy importante es el conocimiento por parte del personal médico de las distintas formas clínicas de la enfermedad celíaca, saber de su existencia y aplicar el protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, que es el grueso de información de donde yo he sacado todo el guión para hacer estos podcasts, ¿vale? El diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, que está ahí súper bien explicado y cuenta pues todos los entresijos que yo estoy explicando, entre otras muchas cosas que me dejo en el tintero para no alargar mucho más, ¿no? Que tampoco es necesario. Entonces, bueno, si el profesional médico que tengo delante cuando yo voy a consultar no tiene en cuenta o no conoce bien todo el protocolo diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, o ni siquiera se le pasa por la cabeza que puede estar ante una persona celíaca y tener en cuenta ciertas cosas, pues ahí ya vamos mal. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que incluso la persona presente muy pocos síntomas muy leves, que a veces es muy difícil de relacionar con la enfermedad celíaca. Existe un periodo de tiempo miedo muy amplio, muy largo, entre que yo consulto y me diagnostican, que oscila entre 6 y 10 años, que es una pasada de tiempo. Y en ese espacio de tiempo pueden derivarse otras patologías que también nos hacen quitar el foco de la enfermedad celíaca, ¿vale? Y además pueden ser de carácter grave y irreversible, ¿vale? Podemos llegar también a, por no diagnosticarnos también la enfermedad celíaca, que hace mucho daño a nuestras vellosidades, nuestro revestimiento intestinal, pues acabar en cáncer también, ¿vale? Desarrollando un cáncer intestinal. Entonces, bueno, aparte, si se es familiar de una persona celíaca y sobre todo si es de primer grado, si yo fuera familiar de una persona celíaca, me deberían de a mí hacer las pruebas, ¿vale? Porque digamos que se tiene un 30% más de posibilidades de desarrollar la enfermedad si yo soy familiar directo de una persona celíaca. De hecho, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España tiene un cartel que quiere que se cuelgue en los centros de salud, que no sé si en todos, no creo, no, yo en el mío no lo he visto, pero bueno, de ¿eres celíaco? Síntomas por edades, o sea, para que se tenga en cuenta en la cabeza y que las personas también sean conscientes de esto y a lo mejor lo soliciten a su médico. O que, bueno, también para los médicos, ¿no? Que pasen por allí y que lo vean. Síntomas por edades, bebés, niños, adolescentes, adultos, y dice, muchos son asintomáticos en cualquier etapa y sin diagnóstico el daño intestinal persiste. ¿Eres familiar de una persona celíaca? Pues tienes casi un 30% más de posibilidades de desarrollar la enfermedad. Cuanto antes lo sepas, mejor. Entonces, bueno, esto hay que tener en cuenta estos detallitos que vamos nombrando, Claudia. Luego, ¿de qué va a depender también que yo tenga un diagnóstico? Pues de la investigación y desarrollo de métodos diagnósticos sensibles y específicos. Que eso, bueno, más o menos hay métodos diagnósticos más o menos bien, ¿vale? La cosa es que la persona pueda acceder a ellos cuando hay una sospecha diagnóstica, ¿no? O que la puedan meter en el proceso de diagnóstico. Y luego, de la presencia de factores de riesgo que se han detectado que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedad celíaca, que como vamos a ver, pues hay muchas enfermedades asociadas, hay otros grupos de riesgo, hay infecciones gastrointestinales que nos pueden derivar en debutar, ¿no? Por el tema, bueno, de los patógenos, que siempre sabemos que alteran el sistema inmunitario, pérdida de tolerancia, todo este lío que siempre hablamos, ¿no? Luego, lo del tema del consumo del gluten, en plan momento y cantidad de inicio, hay digamos, corrientes que lo apoyan, hay otros que no lo apoyan tanto esto, porque ya lo comentamos en el anterior episodio, que era un poco controversia aquí. Y luego, en cuanto a los grupos de riesgo, uno de ellos es los familiares de primer grado, que comentamos antes. A ver, cuando hay sospecha, se valora la existencia de signos, síntomas, pertenece a un grupo de riesgo. Entonces, ¿qué grupos de riesgo puede haber?
Pues los familiares de primer grado, como comenté. Los pacientes diabetes mellitus tipo 1, las personas que ya tienen esta enfermedad diagnosticada, tienen que saber que a veces pueden debutar en las dos, celiaquía y diabetes tipo 1. Un cóctel bastante malo, los pobres, la verdad, sobre todo cuando lo diagnostican de pequeños. Sí que es verdad que yo conozco alguna niña que tiene el diagnóstico de los dos y bueno, se les hace complicado cuando son niños. Luego, enfermedades tiroideas, sobre todo las autoinmunes. Otras enfermedades autoinmunes que también tenemos que tener en cuenta porque son grupo de riesgo, pues las personas que tienen alguna enfermedad hepática autoinmune, cirrosis biliar primaria, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, nefropatía por IgA, síndrome de Sjögren, enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, la tiroiditis autoinmune que mencioné antes, enfermedad de Addison, psoriasis, vitíligo y alopecia areata. O sea, que todas estas enfermedades siempre tenemos que tener el foco en, vale, cuidado, porque puede haber una celiaquía también, puede ser común encontrarlo. Luego, en individuos que tengan déficit selectivo de IgA, pues también tiene una prevalencia mayor de enfermedad celíaca. Se ve que las personas que las diagnostican de intolerancia a la lactosa también tienen más probabilidad de ser celíacas. Pero bueno, esto parece ser que está relacionado con el déficit de enzima de lactasa, ¿no? A nivel intestinal, y podría ser más que una intolerancia primaria, que podría ser también, ¿vale? Podría ir acompañada, sería la intolerancia secundaria que hablamos antes, Claudia, esta, que es debido pues a que a la enfermedad celíaca deja un estado intestinal bastante precario donde las microvellosidades, que es donde se encuentran los enzimas como la lactasa, la famosa enzima DAO para la histamina, o también que afecte a la absorción de la fructosa o sorbitol, pues podemos tener intolerancias secundarias, yo diría, a lactosa, fructosa, sorbitol, histamina, ¿no? Otros azúcares que pueden ir derivadas de las disacarasas que están ahí también en el borde de cepillo. Todo lo que esté ahí en borde de cepillo, enzimas, podemos al final pues ser precarios en su digestión, ¿no? En su absorción y todo esto. Claro, al final un poco todo esto digestivo, ¿no? Lo que comentabas un poquito antes, el tema de que como que hay muchos síntomas y signos que son derivados de esta mala absorción, ¿no? Claro, cuando hay cuando está deteriorado ese intestino, pues al final, pues eso, que aparezcan intolerancias, que aparezca un SIBO, ¿no? Que aparezca un SIFO, cualquier cosa así de alteraciones a nivel de microbiota, ¿no? A nivel de nutrientes, a ver qué está pasando ahí, por qué, ¿no? Ver un poco de dónde viene. Sí. Luego, lo que ya había dicho antes, cuando se elevan las transaminasas sin motivo aparente, pues muchos celíacos les pasa esto, ¿no? Que son personas que luego las diagnostican de celiaquía. Cuando tengo anemia ferropénica constantemente, me tomo hierro y aquello no sube. Descenso de ferritina persistente, todo el rato ferropenia. Entonces, aquí también, aunque no haya más síntomas que ese, pues también tendríamos que tenerlo muy en cuenta porque puede haber una mala absorción derivada del daño intestinal. Cuando hay trastornos neurológicos y psiquiátricos también, ¿vale? Y luego también síndrome de Down, síndrome de Williams, síndrome de Turner, bueno, hay más cosillas, pero esto es un poco más concreto. Esto sería como cosas que están asociadas, ¿no? Y cuando podemos sospechar que hay enfermedad celíaca, ¿no? Hasta aquí. Sí, entonces, en grupos de riesgo. Dicho esto, luego se hacen más estudios, como por ejemplo los estudios serológicos, ¿no? O hay otras formas de decir, vale, vamos a ver qué pasa. Sí, yo a lo mejor estoy en un grupo de riesgo, tengo ciertos síntomas, o a lo mejor no tengo un grupo de riesgo, pero bueno, también tengo ciertos síntomas, entonces compatibles con lo que podría ser enfermedad celíaca. Entonces, lo primero que hacen es el estudio serológico, ¿vale? El estudio serológico siempre se hace después de que el médico, el clínico, confirme que la persona lleva una dieta con gluten, porque si no, no tendría sentido, ¿vale? Porque estos anticuerpos que se miden en el estudio serológico podrían negativizarse con una dieta sin gluten y entonces, claro, no tendría sentido y sería un falso negativo y bueno. Por eso, la retirada del gluten de la dieta previa al estudio de la enfermedad celíaca está mal, o sea, está mal en el sentido, quiero decir, a la hora de que luego me voy a quedar sin un diagnóstico. Claro. Eso.
Y entonces los anticuerpos a veces pueden resultar negativos, aun siendo celíaco. Entonces, aunque me salgan los anticuerpos negativos y siga la sospecha, puedo tener que seguir realizando pruebas, que me sigan pautando pruebas, ¿no? Para investigar un poco más. Cuando una persona está haciendo dieta sin gluten, se propone normalmente la prueba de provocación, con cantidades controladas de gluten y siempre, bueno, bajo vigilancia médica. Esto, sobre todo cuando la persona haya experimentado una mejoría muy notable con la dieta sin gluten y que, bueno, ahora quiere averiguar si es realmente celíaco y entonces, bueno, intenta hacer la prueba esta de provocación, que hay muchas personas que no la quieren hacer, ya se quedan pues un poco como están, con la dieta sin gluten, que se encuentran bien y no quieren arriesgarse, ¿no? Pero bueno, en realidad sí. Claro, hay muchas personas que reaccionan bien a una dieta sin gluten, que mejoran mucho la sintomatología, pero claro, no sabemos si van a ser celíacos o a lo mejor estamos ante una sensibilidad al gluten no celíaca, que también puede ser. Y claro, no tienen los mismos, vamos a decir, no se tiene que ser igual de estricto con el gluten en un lado o en el otro, ¿vale? Dependiendo de un diagnóstico u otro. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, soy sensible al gluten no celíaco en vez de celíaco, sé que, bueno, que me puedo permitir ciertas trazas y que no van a detonar esos síntomas. Entonces, bueno, la cosa es que a lo mejor me quedo con una restricción de más por culpa de no investigar un poco más, ¿no? Pero bueno, básicamente, prueba de provocación, lo que iba a hablar. Son 10 gramos de gluten al día, que equivale a unos 4 rebanadas de pan. Durante mínimo 3-4 semanas, se indican como 6 semanas por lo menos. Ahora mismo hay otros datos más recientes que dicen que cantidades de gluten más pequeñas, aportadas también durante periodos de tiempo más cortos, pueden ser suficientes. Por ejemplo, 3 gramos de gluten al día durante 2 semanas. O 10 gramos de gluten, pero durante 18 días, no durante tantas semanas. Pero bueno, se ve que normalmente lo que suelen pautar son los 10 gramos de gluten, o sea, las 4 rebanadas de pan, durante al menos 4 semanas, 6 semanas, cuanto más lo pueda realizar el paciente, pues mejor, ¿no? Porque más respuesta Más a lo mejor se fiable va va a a ver. ser al final la Exacto, prueba. exacto. Entonces, a veces puede haber el estudio genético también, que ahora hablaré, y la biopsia y todo esto. Entonces, si quieres, pasamos al protocolo, Claudia. Un poco aquí voy a ir nombrando cómo hacen el protocolo o cómo se debería hacer el protocolo según la guía del protocolo de diagnóstico precoz. Sí, o sea que se van a encontrar estos pacientes, ¿no? Cuando les hagan estos estudios que se van a encontrar más o menos para encontrar el diagnóstico. Sí, lo que se deberían encontrar, ¿vale? En atención primaria. Bueno, sí, claro, sí se deberían encontrar. En atención primaria, Luego, pues, luego cada uno tiene su experiencia. exacto. Vale, lo normal es que el diagnóstico arranque en atención primaria, ¿no? Que yo me encuentro mal y entonces voy a mi médico de cabecera, al centro de salud, el CAP, como lo llaméis. Me hacen la historia clínica, el examen físico, que es la piedra angular para orientar el diagnóstico. Vale, esto es lo que se supone que debería de ser y que el médico conoce el protocolo de diagnóstico, tiene en la cabeza que puede ser celiaquía porque los síntomas son por peteneras, que salen por peteneras, como digo yo, y entonces debería de tener ese conocimiento. ¿Tiene sospecha clínica? Vale. Ante la sospecha clínica dice, ¿haces dieta con gluten? Sí. Vale. Debe solicitarse entonces los anticuerpos, que hablábamos el otro día, el anticuerpo antitransglutaminasa tisular, clase IgA. Pero también debe ir acompañado de IgA sérica total, porque es común encontrar en los celíacos un déficit de esta IgA, ¿vale? Entonces tenemos que ir con los dos valores. Vale, también sería interesante añadir un estudio completo de hemograma, el estudio de coagulación, bioquímica con el perfil hepático, lipídico, renal, férrico, B12, ácido fólico, vitamina D, zinc, ¿vale? Entonces incluimos ahí los anticuerpos antitransglutaminasa tisular y la IgA total. Y si encontrásemos en la analítica que hay una IgA bajita, un déficit de IgA, entonces se propondrían determinar los anticuerpos antitransglutaminasa tisular, antipéptidos de aminados de gliadina y anticuerpos antiendomisio,
los IgG, para valorarlos, ¿vale? Imagínate que esta serología de anticuerpos me da positiva. Pues la serología tiene una sensibilidad muy elevada. Es muy probable que yo sea celíaco, ¿vale? Especialmente si luego me hacen la biopsia y aparece en esta atrofia vellositaria, que ya decíamos que a veces no era solo particular del paciente celíaco, pero bueno, si hay atrofia vellositaria y ciertas cosas más y este anticuerpo positivo, serología positiva, pues ya sabemos que es celiaquía sí o sí, ¿no? Cuando esto se lo encuentra el médico de cabecera, pues lo ideal sería anticuerpos positivos, serología positiva, te derivo al especialista de digestivo, ¿vale? O al gastroenterólogo pediátrico si es un niño. Vale, y luego el especialista decidirá qué hacer, que luego lo comentamos. Si la serología es negativa, pero tu médico de cabecera sigue diciendo, jolín, tengo sospecha clínica, pues él va a continuar con el estudio, ¿vale? Porque que los anticuerpos sean negativos no es suficiente para descartar la celiaquía. Así de grande lo voy a poner. Lo voy a enmarcar. Es que este es el problema, que muchas veces la serología es negativa, pero es que, como comentabas en el otro capítulo, yo he visto súper pocas IgAs totales. Entonces, claro, o sea, este diagnóstico para mí hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Cuando te dicen serología negativa. Bueno, vale. ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué los anticuerpos pueden ser negativos? Porque, a ver, pueden ser pacientes con el déficit de IgA o con alguna inmunodeficiencia que pueda derivar en que no tengan suficientes anticuerpos. Entonces es lo que tú decías ahora mismo. Si yo no mido IgA, pues puedo tener un falso negativo del anticuerpo de la celiaquía, ¿no? En los niños menores de 2 años también puede ser negativo a la serología. En niños y adultos, pero que no haya atrofia vellositaria todavía, sin una atrofia que solo haya un MARS 1 o quizá un 2, no llega a haber más atrofia, un 3, un 4, Entonces, claro, ahí pueden salir los anticuerpos negativos. Y algo que decíamos, cuanto más atrofia, quizá los anticuerpos ya se vayan elevando más. Pero que la enfermedad como que es un continuo, ¿no? A lo mejor en un primer estadio no tengo mucho daño intestinal, no me salen anticuerpos, pero yo ya tengo síntomas. Claro, si sigo, cuando me llegan al estadio 3-4 de MARS, ¿no? Pues ahí a lo mejor ya tengo anticuerpos y todo esto, ¿no? Que haya un escaso consumo de gluten, que esto también puede ser, que hay personas que aunque no lo hayan retirado, coman poquito y no tengan una respuesta muy grande de anticuerpos. Cuando hay un tratamiento con inmunosupresores ya iniciado. Cuando coexisten otras enfermedades autoinmunes. O cuando hay procesos o fases muy precoces de la enfermedad celíaca, o bien que la enfermedad ya sea de muy larga duración. O sea, es curioso, ¿eh? En los dos puntos puede dar negativo los anticuerpos. Entonces, antes de considerar una serología, digamos, negativa, descartamos estos falsos negativos. Que los pacientes no tengan el déficit de IgA, que los niños menores de 2 años no padezcan una inmunodeficiencia transitoria, que también condicione que tengan esta IgA negativa, que no se haya suprimido voluntariamente la ingesta de gluten y entonces no puedo decir en firme que no haya anticuerpos en realidad cuando consuma gluten. En estos casos sería indicado proponer una prueba de provocación bajo supervisión médica, que sería lo ideal. Y a nivel pediátrico lo mismo. Se pide también que haya una prueba de provocación, pero con una ingesta más moderada de gluten, pero un poco más larga en el tiempo. Se les pide 2-3 meses o algo así. Vale. Si hay déficit de IgA sérica, lo vuelvo a repetir, deberían de mirar los anticuerpos de la clase IgG. Si todo sale negativo, pues definitivamente se puede considerar que la serología ya es negativa. Pero no obstante, si la serología es negativa de todos los anticuerpos que se hayan mirado y el clínico siga teniendo elevada sospecha
de que puede haber una enfermedad celíaca, especialmente cuando la persona pertenece a un grupo de riesgo, lo ideal sería que lo derivase al especialista digestivo para que lo acabase de valorar, ¿vale? Y ante la presencia de anticuerpos IgGs, pues sin duda, derivar a digestivo. Cuando te derivan a un digestivo, esto ya no sería atención primaria. Todo lo que nos has hablado hasta ahora es el médico de cabecera. Entonces ya pasaríamos a lo que es una atención especializada. ¿Se hace algo diferente? Sí. ¿O se vuelven a hacer estas pruebas para reconfirmar o qué se hace? Ahora lo explico, Claudia. Los niños, solo por dejarlo ya matizado, en los pacientes pediátricos, en atención primaria, bueno, lo último, ante la serología negativa, como es un poco más liado por no dar mucha más información, que también que en el blog de clínicaancestral.com que lo consulten, que lo voy a dejar allí, ¿vale? Porque, a ver, me gustaría también centrarme un poco en el adulto en este podcast. Y nada, pues cuando voy al especialista digestivo, ¿vale? Se supone que es porque mi médico de cabecera tiene una sospecha muy alta, aunque a lo mejor vaya con la serología negativa. Pero bueno, si voy con la serología positiva, lo ideal sería que vuelva a repetir la determinación, ¿vale? O aunque no vaya con la serología positiva, también puede ser que considere que vuelva a repetirla, ¿no? Sobre todo la de antitransglutaminasa 2, IgA, y la de IgA sérica total. Y me volverá a corroborar que tengo una dieta con gluten, porque lo más probable es que, sobre todo con la serología positiva, me vaya a indicar hacer una biopsia del duodeno. Lo mismo, en los niños aquí hay otras condiciones que lo consulten en la web para no liarla más, porque si no voy a liarla mucho. Bueno, un poco sí que comentaste en el otro podcast de que no era un criterio, o sea, que los niños, por ejemplo, no se les hacía, ¿no? Esta biopsia, que había otros criterios diagnósticos. Sí, porque hay un punto de corte de que si los anticuerpos IgA es inferior a esto o es mayor a esto, entonces, bueno, para que vean un poco cómo es el proceso para los niños, y luego les hacen los anticuerpos antiendomisio, pero la biopsia no es lo más indicado para los niños y la dejan como para casos más difíciles de diagnosticar, por así decirlo, ¿vale? Vale, si la serología es negativa, pero se sigue con una sospecha fundada de que puede haber celiaquía, esto ya, literal, representa un desafío clínico, ya que un porcentaje muy variable de personas con enfermedad celíaca van a ser seronegativos por diferentes razones, ¿vale? Y entonces, bueno, ahí se puede tirar de la detección del linfograma intraepitelial, ¿vale? Por cetometría de flujo, la de tomar biopsias del bulbo duodenal, al menos una muestra, preferentemente 2, y de la segunda porción al menos 4 o 6 muestras. Ahí se realiza el recuento de los linfocitos intraepiteliales que comentamos antes y se debe informar. Bien, informar de forma específica cuántos linfocitos intraepiteliales hay. Vale, si un informe de la biopsia pone simplemente otras cosas que no sea informar específicamente, no está completo y no nos vale para valorar nada de enfermedad celíaca, ¿vale? Entonces debe describir la arquitectura de las vellosidades y el recuento de linfocitos intraepiteliales. Describir si hay una inflamación activa, patógenos si los hay, y si hubiera biopsias previas, pues compararlas. Si el paciente no toma gluten, la biopsia no es válida, o sea, no nos vale, entonces no tiene sentido. Pero sí que es verdad que se puede realizar una citometría de flujo con recuento de linfocitos intraepiteliales gamma delta y natural killer, porque hay ciertos pacientes que si hacen una reintroducción para hacer la biopsia puede ser peligrosa, ¿vale? Y además se ha visto que en algunos casos puede que no salga nada en la biopsia, aunque esté en una reintroducción de 2 meses. Entonces, bueno, es complicado. Para estas pruebas, sí, pues al final, ¿sabes? Si ganas demasiado, ¿no? Exponiendo al paciente a una reintroducción, entonces no acaba de estar demasiado claro, ¿no? El beneficio, el riesgo-beneficio de esta reintroducción, ¿no? Imagino. Sí, exacto. Entonces,
Claudia, esta prueba que comento ahora de la citometría de flujo con recuento de los linfocitos intraepiteliales gamma delta y natural killer, pues claro, aún no está disponible de forma habitual. Pero claro, sería lo ideal para la gente que ha quitado y que no toma gluten. Y nada, pues esa es la forma. Tú imagínate que, bueno, que la biopsia, el recuento de linfocitos intraepiteliales sale todo positivo o, bueno, se ve claramente. Pues dicen, vale, pues tú, diagnóstico de celiaquía. Vale, entonces, una vez tenemos este diagnóstico, ¿no? ¿Qué pasa? Vale, el clínico tiene que decir, vale, pues eres celíaco, tienes que hacer una adecuada dieta sin gluten, estricta en tu caso, le debe de informar bien. Digamos que el tratamiento de una persona celíaca es la dieta sin gluten estricta. Y claro, lo ideal sería que le recomendase o que le derivase a un dietista nutricionista, ¿vale? Un especialista en nutrición, para que le pueda ayudar a lo mejor en el tránsito a una dieta sin gluten sana y equilibrada, ¿no? Y pues también les sugieren contactar con asociaciones de celíacos y tal, que pues bueno, ayuda mucho, ¿no? Bueno, yo para mí un aspecto muy, muy guay de las asociaciones para incentivarse. Hay personas que creen que no sirven de nada porque, por ejemplo, al principio, ¿no? Sobre todo de la enfermedad, hay muchas cosas que tú no tienes en cuenta, que creo que cuando te pones en común con personas, ¿no? Yo qué sé, pues cosas que hablábamos de, a lo mejor hay personas que les da miedo ir a comer fuera, ¿no? Y, por ejemplo, hay listados de restaurantes en casi, yo diría, un montón de localidades, ¿no? Que pues te dicen que son seguros. O sea, como que te ayuda un poco a retomar tu vida social, que hay muchas veces que cuando te cae la losa del diagnóstico, ¿no? De enfermedad celíaca, dices, jolín, macho, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y qué voy a hacer? Y ya no puedo salir, y ya no puedo hacer no sé qué, ¿no? Y todas estas asociaciones también te pueden ayudar un poco a eso. También si hay papás con niños con diagnóstico, pues encontrar en tu misma localidad, hablar de los problemas que te encuentras, ¿no? No sé, un poco compartir. Sí, sí, el compartir un poco y el ver que no estás solo, que hay más personas con esa enfermedad, que bueno, yo diría que, a ver, a no ser que porque cuando sales fuera tienes que tener mucho cuidado y tal, porque es complicado, ¿no? Que no te estén contaminando tu comida con trazas, aunque te aseguren que no, bueno, no las tienes todas contigo. Pero bueno, tampoco es una de las enfermedades, como digo yo, más problemáticas del mundo mundial. Lo que pasa, claro, cuando te cae esa etiqueta de diagnóstico, en según qué personas, con según qué dieta y con según qué mentalidad cerca de la pirámide nutricional, pues puede verlo como algo nefasto, ¿no? Claro, depende mucho de la situación, ¿no? Yo qué sé, si se lo diagnostican a uno de tus hijos y tienes otros niños, ¿no? Entonces, claro, es que hay que cambiar muchas veces dinámicas familiares, o te lo diagnostican a ti y tu familia no quiere cambiar de dieta. Yo qué sé, que pueden haber muchas dinámicas, ¿no? Que al principio digas, madre mía, qué montaña se me está haciendo ahora, Mm, a pesar de lo que decimos, que tampoco. Yo personalmente creo que a lo mejor, pues por ejemplo, una diabetes tipo 1, pues hasta que no te acostumbras a manejarla o yo qué sé, como que puede haber más cosas complicadas, ¿no? sí, A veces se te hace una montaña y yo creo que te puede ayudar el hecho de conocer a otras personas que. También eso, a que te ayuden a tener en cuenta cosas que a lo mejor pues al dietista se le han pasado o el médico no te ha derivado a un dietista y te ha dado 4 pautas y tú te crees que con sí, eso ya tiras, ¿no? Entonces, bueno, puede sí. estar bien. Y la verdad que, bueno, cuando ya te dan el diagnóstico y tal, y tú empiezas a hacer la dieta sin gluten, pues deberías hacer como ciertas revisiones, ¿no? Si hay clínica compatible, la genética es positiva, la biopsia también es positiva, pues se indica sí o sí dieta sin gluten, ¿no? Porque es como muy claro. Y además se evalúa la respuesta a la dieta sin gluten a los 6 meses, a ver qué tal. Si hay síntomas neurológicos, se espera hasta 2 años para ver la respuesta a la dieta sin gluten. Ahí como que la respuesta neurológica tarda más en desaparecer, ¿no? Y luego, incluso aunque los anticuerpos, la genética y la biopsia salgan negativa, pero hay síntomas compatibles, todavía se sospecha y el médico te puede indicar que hagas dieta sin gluten estricta, ¿vale? Porque así lo considere, pues también durante 6 meses, se mira a ver la respuesta y en 2 años en síntomas neurológicos.
Si hay respuesta clínica a la dieta sin gluten, en este caso en que todo sale negativo, pues podría ser relevante y estar a lo mejor ante una enfermedad celíaca, o podríamos considerar también el diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaco, ¿vale? En función un poco del cúmulo de parámetros que salgan y lo que el clínico considere también, ¿no? De un poco con el perfil que más encaje. Si la persona mejora pero no al completo, no quiere decir a lo mejor que no estemos ante una enfermedad celíaca, pero que esa enfermedad celíaca de larga duración haya detonado pues otros problemas gastrointestinales, ¿no? Puede haber SIBOS, puede haber problemas parasitarios, puede haber otra autoinmunidad que esté haciendo que la persona pues no se acabe de encontrar bien, una insuficiencia pancreática exocrina, disbiosis intestinal, ¿vale? O sea, cosas que se han quedado instaladas, que a veces ya no sabes si puede ser causa o consecuencia, algunas cosas, ¿no? Pero bueno, que sabes que están ahí y que se tendrían que mirar y solucionar también si la persona con la dieta sin gluten no es suficiente, ¿no? O a lo mejor no responde nada bien a la dieta sin gluten, queda igual que estaba, y entonces, bueno, también habría que mirar todo esto que acabamos de comentar, si a lo mejor es más bien otra cosa y no es tanto la respuesta al gluten, ¿no? O también un poco lo que hablábamos el otro día en el primer episodio, ¿no? De si mi dieta sin gluten se va a basar en cruasanes sin gluten, pan sin gluten, comer, yo qué sé, avena a tope, arroz a tope, quinoa a tope, depende de que según qué dietas, pues también habría que revisar a ver un poquito si hay una sensibilidad mayor a otros cereales también, ¿no? Que puedan estar por ahí dando la lata. Sí, sí, sí. Sí, Por ejemplo, ¿eh? sí, Que puede haber reacciones. muchas otras cosas, obviamente. Sí, reacciones cruzadas, esto de la celiaquía refractaria también hay que tenerla en cuenta, aunque sea relativamente baja, pero bueno, al final el cuerpo puede estar reaccionando a otras cosas y que, bueno, que hacen cruce con la celiaquía. Entonces, bueno, ahí también puede haber las refractarias estas que comentábamos o las otras prolaminas. Estas teorías nosotras también que tenemos. Exacto. Vale, entonces, una vez que ya tengo diagnosticada a la persona, o bueno, el médica tiene diagnosticada a la persona, pues si no se ha hecho ya previamente, ¿vale? Se debería de hacer bien, descartar los déficits nutricionales, ir corrigiéndolos también. A lo mejor es el momento de que a medida pues, que vayamos sanando esa respuesta inmunitaria, pues si había una ferropenia refractaria de estas, o sea, una anemia por déficit de hierro constante, pues valorar esa suplementación con hierro y a ver si responde bien, ¿no? Entonces descartaríamos los déficits nutricionales, el hierro, el calcio, vitamina B12, el ácido fólico, el fósforo, la albúmina, etcétera. Y deberíamos entonces también, a la vez de la dieta sin gluten, ir corrigiendo los déficits nutricionales que tiene la persona. Descartar que hay otras enfermedades autoinmunes asociadas, que ya vimos que había muchas que estaban muy relacionadas. Podemos mirar hormonas tiroideas, anticuerpos antitiroideos, el perfil metabólico también, cómo está, las enzimas hepáticas, esto que comentábamos. Es también, sobre todo si es una persona adulta, solicitar una densitometría ósea para descartar osteopenia, osteoporosis, ¿vale? Porque esto ya sabemos que es muy frecuente que los pacientes celíacos estén con problemas de óseos por culpa de la mala absorción. Aconsejar, insistir que los familiares de primer grado de los pacientes que sean diagnosticados de celiaquía, aunque no haya síntomas intestinales, solo sean extraintestinales o a lo mejor no tengan ningún síntoma específico, o haya también otras enfermedades en ellos, que se hagan las pruebas de la celiaquía porque tienen mucha más probabilidad de poder desarrollar la celiaquía. Y se debería explicar muy bien cómo hacer una dieta sin gluten y recalcar la importancia de la adherencia para que la persona voluntariamente se adhiera a esa dieta sin gluten para toda su vida, que ya esto ya se queda instalado para toda su vida. Pues muy bien, no sé si querías comentar algo más. Creo que ha sido muy interesante porque todo el tema de diagnóstico tiene tela
Y además también lo de las manifestaciones clínicas, súper importante, ¿no? El tema de que no nos quedemos con, como decíamos el otro día, con la imagen del típico o lo que consideramos típica persona celíaca. Y no sé si querías comentar algo más, Marga. A mí me ha parecido muy interesante. Nada, yo comentar simplemente que el artículo va a estar disponible en el blog, porque sé que nombrar todo esto es un poco complicado y a lo mejor te vas perdiendo a medida que voy hablando. Entonces, bueno, simplemente que va a estar todo escrito en el blog y pues si las personas quieren consultarlo tranquilamente, leerlo tranquilamente, pues allí lo van a tener disponible en clínicaancestral.com. Genial. Pues hasta aquí el episodio 2 dedicado a la enfermedad celíaca. Nada, nos vemos en el siguiente episodio, Marga. Venga, Claudia, nos vemos. Un besín. Un saludo. Chao. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual. Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clínicaancestral.com. También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.